espero que recordéis lo que ha leído el texto de Primera de Corintios, porque hoy la idea no es hablar de ese texto. No sé si alguna vez cuando estáis con el ordenador, a veces tenéis actualizando un programa y mientras el programa está actualizando en un segundo plano, vosotros estáis haciendo otra cosa con el ordenador. Entonces, la idea es que tengamos en mente, en un segundo plano, trabajando el texto que hemos leído acerca de lo que somos un cuerpo, muchos miembros, aquí es un cuerpo con muchos miembros, y mientras tanto vamos a estar hablando de otra cosa. Entonces, yo no sé si os pasa, pero a mí me pasa casi siempre que cuando me pongo a leer acerca de la vida de Jesús, podríamos decir que casi que nos la sabemos de memoria, ¿no? Cuántas veces los que ya llevamos unos años, cada vez que alguien habla algo sobre Jesús, decimos, sí, esta historia ya me la sé, ya me la conozco. Lo que pasa es que yo creo que cada vez que leemos algo acerca de Jesús, es como que se nos plantea un ideal al que todos aspiramos y que nos gustaría llegar, una meta a la que nos gustaría llegar, pero que como que nunca llegamos, ¿no? Que siempre nos quedamos cortos. Y yo me estaba pensando en Filipenses, pues claro, porque llevamos un mes y pico o 2 meses hablando de Filipenses. En la iglesia y hay un versículo que son palabras del propio apóstol Pablo, y tampoco vamos a hablar de Filipenses. Al final llegaremos a donde vamos a hablar. En Filipenses, el capítulo 3, yo creo que al apóstol Pablo le pasaba algo parecido, ¿no? Que decía en versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, estaba pensando Pablo en Jesús, en la perfección a la que debía aspirar, y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el ideal que yo creo que como cristianos tenemos, yo creo que todos, ¿no? Parecernos a Jesús, ser cada vez más como Jesús, pero sabiendo que la meta está lejos, pero vamos hacia ello. Y a mí esto es lo que me pasa cada vez que me pongo a leer alguna historia relacionada con la vida de Jesús. Que veo la meta y digo, uff, cuánto me cuesta, ¿no? Pero no tenemos que desanimarnos, sino que tenemos que seguir hacia adelante. Entonces, el texto que me gustaría que pudiéramos estar pensando y meditando y reflexionando está en el Evangelio de Lucas. Es algo que ocurrió en Nazaret, seguramente algo que la inmensa mayoría de vosotros conocéis, pero que me gustaría que nos paráramos un poquito a ver ese ideal. Lucas, capítulo 4, en los versículos del 16 al 21. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien.
Quizás lo primero, por lo menos a mí, lo primero que me llama la atención de esta historia es que a Jesús le importaba mucho la gente de su casa. Para Jesús era muy importante predicar las buenas noticias de salvación a su familia, a sus clientes de la carpintería, a sus vecinos. Para Jesús era muy importante su entorno cercano. Sí que es cierto que predicó por todo el país, por toda la región, pero hubo un lugar en el corazón de Jesús para su gente, para los que tenía cerca. Y yo a veces me ponía a pensar, ¿no?, en que a veces podemos pensar que trabajar en la iglesia es importante, que lo es, que predicar el evangelio a los de fuera es importante, que lo es, pero creo que quizá deberíamos mirarnos a nosotros mismos y pensar a ver cómo está nuestra labor en casa, ¿no? Cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Cuando hubo un momento en el que hubo un hombre que estaba endemoniado, la historia del endemoniado gadareno, que Jesús lo liberó de los demonios, y este hombre, en cuanto fue liberado, quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete a tu casa. Vete a tu casa y allí cuenta qué grandes cosas son las que ha hecho Dios contigo. Este hombre durante no sabemos cuánto tiempo había atormentado a su familia, a sus vecinos, y lo que Jesús le dice es, empieza por casa. Vete a tu casa. Cuando Jesús, después de la muerte, su resurrección, antes de irse al cielo, antes de subir al Padre, dice, id y hacer discípulos, empezando ¿por dónde? Por Jerusalén, luego ir a Judea, luego pasad a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero empezamos por casa. Y quizá la primera reflexión que nos podríamos hacer es cómo están las cosas por casa. ¿Tenemos el ministerio de casa bien atendido? ¿Tenemos a nuestra familia bien atendida? ¿Cómo funciona nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro marido? Dice que Jesús fue a su casa, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. Y dice que buscó el texto concreto que hemos leído. Y yo creo que no fue que abrió al azar y se encontró allí de repente con la profecía de Isaías, no, él intencionalmente buscó ese texto. Y lo primero que dice el versículo 18 es, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto era una profecía que estaba en Isaías, el capítulo 61 de Isaías, que si lo queréis tener ahí un poco en la retaguardia, en segundo plano o en tercero. En segundo plano tenemos el texto de 1 Corintios 12 y ahora tenemos otro tercer plano de actualizaciones que es la profecía de Isaías 61, que luego la leeremos. Pero yo cuando leía esto de que era necesario, parece ser, que el Espíritu del Señor estuviera en Jesús, yo lo primero que me pregunto, y a lo mejor quizá os habéis preguntado alguna vez, si Jesús era Dios, ¿por qué necesitaba que el Espíritu del Señor estuviera sobre él? ¿No? Y yo creo que volvemos otra vez a Filipenses, como es un libro que tenemos claro. En Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 6 al 7, tenía que haberme puesto una marca aquí en Filipenses. Dice que Jesús, Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto hace unas semanas Sergio estaba hablando de esto y hablaba sobre que Jesús era una persona humilde, pero yo quiero destacar aquí que Jesús lo que hizo fue ser un hombre normal y corriente. Se limitó a sí mismo. Si seguimos la historia tal y como la cuenta Lucas,
en el momento del bautismo dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Y a partir de ese momento es cuando Jesús empezó a hacer cosas. Después de la historia del bautismo viene la historia de la tentación. Satanás en el desierto lo que intentó fue precisamente que Jesús hiciera alarde de su poder y no actuara como un hombre normal y corriente, ¿no? Entonces era necesario que el Espíritu de Dios estuviera sobre Jesús para que él pudiera hacer todo lo que hizo y enseñar lo que enseñó. Y a mí esto me hacía pensar, ¿no?, que ese mismo Espíritu es el que está en los hijos de Dios y el que nos capacita y el que, si le dejamos actuar, él es el que nos ayuda y nos potencia y nos da todo lo que conocemos o lo que quizá podemos aprender si estudiamos su palabra con detenimiento. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús con un propósito. Siempre que veáis un para en la Biblia, siempre indica un propósito. Había un propósito. El propósito de que el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, estuviera sobre Jesús era, en primer lugar, dice, dar buenas nuevas a los pobres, dar buenas noticias, ¿no? ¿Y qué son esas buenas noticias? Pues a lo mejor podemos pensar que buenas noticias son, tú pones la tele y de repente aparece alguien que dice, pues en la Universidad de Zaragoza se ha encontrado una cura contra no sé qué tipo de cáncer. Por ejemplo, es una buena noticia, ¿no? ¿Sí? Ahora, si tú resulta que estás enfermo de cáncer y vas al médico y cuando el médico abre la puerta tiene una sonrisa triunfal y te dice, ven aquí, siéntate. Mira, tengo que decirte algo. Se ha descubierto una cura para tu enfermedad y el tratamiento está disponible y la probabilidad de sanidad es del 100%. Esto sí que es una buena noticia. Y estas son las buenas noticias que vino Jesús a dar a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Pues mira, los pobres son los que no tienen nada. Son las personas que no tienen para dar de comer a sus hijos. Los pobres son las personas que duermen en la calle. Los pobres son las personas que lo han perdido todo. Todo. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que lo están pasando muy, muy mal en la vida. Y dice que Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres. Y yo estaba pensando en lo que fue la vida de Jesús y él, en realidad, ¿qué hizo por los pobres? Porque que yo sepa, no les dio trabajo nunca a los pobres, no de repente hizo que uno fuera funcionario, no regalaba cofres con oro a los pobres, no nos aparecen historias de que Jesús fuera dando limosna. Sí que es cierto que en un par de ocasiones Dios dice que la palabra dice que Jesús dio de comer a multitudes y probablemente allí habría pobres también, ¿no? Pues les llenó la tripa en un par de ocasiones a los pobres, pero realmente, ¿qué es lo que hizo Jesús por los pobres? Pues mirad, les dio esperanza. Jesús les dio esperanza. La semana pasada, hablando Sergio sobre Filipenses, si os acordáis, cuando estaba hablando sobre el gozo, una de las cosas que decía era que cómo es posible que una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad, que está pasando por un problema serio, que se le ha muerto alguien de su familia, cómo es posible que tenga gozo. Y si recordáis, lo ligaba mucho a la esperanza. A que el sufrimiento es algo momentáneo. A las personas que confiamos en Dios y sabemos que Dios es confiable, sabemos que el mal más grande que nos pueda ocurrir tiene caducidad, tiene un tiempo limitado y que tenemos esperanza y podemos confiar en Él. Y esto es lo que Jesús vino a traer a los pobres de este mundo, esperanza. Y no solamente esperanza en un mundo mejor, sabemos, dice Apocalipsis 21:4, dice que en el futuro ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y podemos pensar, bueno, sí, pero ¿y ahora qué?
¿no? Yo las estoy pasando canutas. Sí, está muy bien, que el cielo es maravilloso, pero ¿ahora qué? Pues ahora estamos nosotros. Y por eso quería que tuviéramos en mente la lectura de Primera de Corintios. Jesús habló en multitud de ocasiones del reino de los cielos, del reino de Dios. Dijo que Él había traído el reino de los cielos, que el reino de los cielos había comenzado. Y en una ocasión Él dijo que el reino de los cielos era semejante a un granito de mostaza, algo muy pequeño, que fue sembrado y que con el tiempo se iría desarrollando y daría una plantita y llegaría a ser un gran arbusto. El reino de los cielos lleva 2000 años desarrollándose en nuestro planeta. Y yo creo que a lo largo de la historia, hijos de Dios han ido creciendo, han ido haciendo crecer, sí, han ido haciendo crecer esa semilla, esa planta. Cantidad de ONGs, cantidad de movimientos de liberación, cantidad de historias que ahora vemos como normales han sido emprendidas por hijos de Dios que han entendido el Evangelio y han entendido esa palabra de buenas nuevas, de buenas noticias para los pobres. Y esto sí que es cierto que hay lugares en el mundo donde esas buenas nuevas todavía no han llegado. Hay zonas donde hay muchísima pobreza, incluso en nuestra ciudad. Pero este es el llamado, ¿no?, de Jesús. Y cuando hablamos de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, como veíamos, yo creo que tenemos que quitar un poco de la mente esa idea de que eso es como una idea mística, una idea así un poco ahí volando en las alturas. ¿Somos el cuerpo de Cristo de verdad? Nosotros, tú, cualquiera de vosotros sois las manos de Jesús, sois los pies de Jesús, los ojos de Jesús, que somos aquellos que tenemos que dar las buenas nuevas a los pobres de este mundo. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Esto lo entendieron muy bien la Iglesia primitiva, la Iglesia del siglo I. En Hechos 2 y en Hechos capítulo 4 habla de que la gente, los hijos de Dios, aquellos que habían entendido de verdad lo que era el Evangelio, lo que eran esas buenas nuevas, decía que repartían y que los necesitados habían desaparecido de Jerusalén. Esto es un reto importante. El Espíritu del Señor me ha ungido, decía Jesús. El Espíritu del Señor nos ha ungido a nosotros para dar esas buenas nuevas de esperanza a los pobres, a aquellos que no tienen nada. Versículo 18, el Espíritu del Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Y me gustaría que vinierais, si tenéis por ahí Isaías, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Me encanta cómo ha traducido el traductor esta palabra, no tanto a sanar, sino a vendar. Mirad, sanar se puede hacer a distancia. Hoy en día, pues con la telemedicina y con internet y todo, puedes hacer incluso consultas con médicos a cientos de kilómetros. Pero para vendar, tienes que estar ahí. Solo puedes vendar a alguien si estás a su lado, si lo puedes tocar. Si vemos la vida de Jesús, Jesús se acercaba a las personas. Jesús tocaba a los leprosos. Jesús miraba a los ojos a la gente. Y era alguien tremendamente cercano. Entonces, me gustaría que pensarais en esta imagen, ¿no?, en la imagen de alguien que venda a una persona que está herido, a los quebrantados de corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, el corazón es el centro de los sentimientos, es el centro de nuestras emociones. Y cuando aquí Jesús está diciendo que hay personas con el corazón quebrantado, son personas que tienen el corazón roto. Hay muchas personas así. Y no hace falta irnos muy lejos. Probablemente aquí hay personas que están con el corazón roto. Quizá aquí hay personas que están sufriendo mucho, sufriendo por problemas económicos. A lo mejor tienes la cuenta del banco fenomenal, pero estás sufriendo porque hay frustración,
no sabes muy bien por qué, pero cuando te levantas por la mañana la vida no tiene sentido. A veces tenemos el corazón roto por sentimientos de culpa, hemos hecho daño a alguien y no somos capaces de perdonarnos. A veces tenemos el corazón roto por miedo, por infelicidad, y quizá podemos encontrar un alivio momentáneo en un psicólogo, que yo no digo que no tengan su función, que tienen una función fantástica. Podemos encontrar alivio momentáneo en contarle nuestras penas a un amigo, en cambiar de novia o yo qué sé qué, pero al final lo que Jesús está diciendo es que Él es el único que puede vendar esos corazones rotos. Hubo una historia que quizá la mayoría conoceréis, de un hombre que estaba paralítico, que Jesús estaba predicando, estaba enseñando, estaba la casa llena, y entonces unos amigos rompieron el tejado, bajaron al paralítico, un hombre que no podía caminar, y entonces Jesús dice que le dijo: tus pecados te son perdonados. Y claro, toda la gente se quedó así un poco como diciendo: pero a ver, si este hombre lo que necesita es caminar, si lo que tiene es un problema de salud. Y yo creo que Jesús está diciendo: mira, no entendéis nada. Hay algo mucho más importante que la salud. Si alguien de aquí tiene una enfermedad y ahora mismo yo le curo, ¿sabéis qué va a pasar con esa persona? Que dentro de un año, de 2 o de 3 o de 6 meses le va a pasar otra cosa. O va a tener otra enfermedad, o va a tener un hijo que le va a pasar no sé qué, o se va a pasar sin trabajo. Mirad, la vida está llena de problemas. Si no tienes un problema, vas a tener otro. Si acudimos a Dios solamente para que nos solucione el problema, lo que Dios dice es: hay algo mucho más profundo. Jesús lo que le estaba diciendo a este hombre es: mira, hay un problema mucho más profundo que tu enfermedad. Y es que mientras tú no estés bien con Dios, las cosas no van a ir bien. Y cuando este hombre solucionó su problema con Dios, entonces vino la segunda parte: levántate y camina. Pero la prioridad para Jesús siempre fue el corazón quebrantado, el corazón roto. Solo Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, y nosotros, la Iglesia Evangélica de calle Pablo Neruda, seguimos con esa misión. El Señor nos ha ungido para sanar a los que tienen el corazón roto. Y buscadlos, que los encontraréis. Hay gente que tiene el corazón roto muy cerca de vosotros. Vino para pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Y bueno, si miramos otra vez los evangelios, también vemos que Jesús no liberó a nadie. Es más, si vemos la historia de la Iglesia, por culpa de Jesús hay mucha gente en la cárcel, hay mucha gente que ha sufrido, hay mucha gente a la que le han dado palizas. ¿De qué clase de liberación estaba hablando aquí Jesús? Pues sencillamente hay cosas que están aquí dentro, ¿no? Que todos, yo creo que podemos identificar unas cuantas, ¿no? Hay muchas formas de cautividad, o hay muchas formas de opresión. Hay muchas cosas que sabemos que no nos convienen y que no podemos dejar. Hay muchas cosas o algunas cosas que sabemos que no están bien y nos gustaría dejarlas, pero no podemos. Y estas cosas nos oprimen. Cada uno sabe, ¿no?, de lo que es o de lo que era esclavo. Hay veces que nos hemos liberado ya de algunas cosas, pero a lo mejor hay otras que todavía estamos en esa lucha. Sentimientos de culpa. A veces hay adicciones en nuestras vidas, cosas que sabemos que nos están haciendo daño. A veces tenemos mal carácter. Algunos no, pero otros sí. Saltamos y sabemos que hacemos daño y si pudiera liberarme de esto. Somos esclavos de esto. A veces tenemos envidia, a veces un poco mentirosillos, que sabemos que no está bien, pero a veces nos hemos liberado ya de algunas cosas, pero hay algunas otras que están ahí. Bueno, pues Él ha venido a liberarnos de todo esto. Y con la ayuda del Señor, yo creo que algunos de vosotros quizá podríais dar
testimonio de cómo Dios os ha ayudado a liberaros de algunas cosas. Estoy seguro de que sí. En mi caso ha ocurrido. Hay algunas de las que todavía estoy trabajando en ello, igual que imagino que vosotros, ¿no? Versículo 18, Jesús vino también para pregonar vista a los ciegos. Y esto sí que hizo Jesús, sí que sanó unos cuantos ciegos, pero no a todos, porque en la región donde predicó Jesús, Él no llegó a todas las aldeas, a todos los pueblos, Él no llegó a todos los ciegos que había allí, unos cuantos los liberó. Pero yo creo que también aquí estaba hablando de otro tipo de ceguera. Hay un refrán muy español que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Eso dice el dicho. Y en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 19 dice que la luz, Juan 3:19, la luz, cuando habla de la luz se está refiriendo a Jesús. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabéis cuándo somos ciegos? Somos ciegos cuando no somos capaces de ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando no somos capaces de ver hacia dónde nos está llevando el camino que estamos caminando. Cuando no somos capaces de ver cuál es el final de la gente que nos rodea, de nuestra familia, de nuestros vecinos, cuando no somos capaces de ver cuál es la salida ante el problema. Ahí estamos siendo ciegos. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha ungido para que podáis ver. Esto es lo que dice Jesús y esto es también nuestra tarea, ayudar a la gente que nos rodea a que puedan abrir esos ojos espirituales y puedan ver qué es lo que Jesús tiene para ellos. Y luego la parte que más me gusta, para predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es esto del año agradable del Señor? Esto es una historia, bueno, es un concepto que está al principio de la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 25, habla del año del jubileo. No sé si os suena ese nombre, el jubileo, el año agradable del Señor, es lo mismo. Y esto era una norma que Dios dio a su pueblo y que decía algo así como que, mira, tú puedes haber contraído todas las deudas que sea. Las cosas te pueden haber ido muy mal. Puedes haberte puesto a jugar al Clash Royale y haberlo perdido todo. Incluso puedes haber llegado a endeudarte, a tener que vender tus tierras, a vender tu casa. Es posible que hayas tenido que vender a ti mismo como esclavo. Pero cada 50 años llegaba el año del jubileo. En el año 50 todas las deudas eran perdonadas. Todas. Era una oportunidad que Dios daba a todo el mundo para poner su cuenta a cero con Dios, para poner su cuenta a cero con todos y volver a empezar. Esto es el año agradable del Señor. Esto es lo que Jesús predica. Jesús está diciendo, da igual el pasado. Da igual lo que hayas hecho. Da igual cualquier cosa, la burrada más grande que te puedas imaginar. Esos sentimientos de culpa que tienes la oportunidad de poner tu cuenta a cero. He venido para predicar el año agradable del Señor. Siempre había esperanza con ese jubileo, con ese año agradable del Señor. Daba igual todo. Pero aquí hay algo curioso. Cuando termina él de decir en el versículo 19, he venido a predicar el año agradable del Señor, enrolla el libro, lo da al ministro, se sienta, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo no sé si hay algo aquí que os chirría un poco. Si los que lo tengáis a mano, si buscáis en Isaías, la profecía que estaba Jesús leyendo, cuando dice, he venido a vendar, qué bonito lo de vendar,
a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, versículo 2 del capítulo 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Jesús no leyó esto. ¿Por qué Jesús se paró en he venido a anunciar el año, a predicar el año agradable del Señor? ¿Por qué Jesús no habló del día de la venganza? ¿Por qué Jesús no habló del juicio? ¿Por qué Jesús no habló del castigo? ¿Porque se le olvidó? ¿Porque se le acababa el tiempo? ¿O porque adrede, a propósito, Él no había venido a juzgar? Él no había venido a condenar. En algún momento de su ministerio Él sí que habló algo acerca de la condenación, pero su prioridad siempre fue el año agradable del Señor. Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 12:47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En una ocasión a Jesús le trajeron una mujer adúltera, la habían pillado en el acto del adulterio. No se sabe nada del hombre, qué curioso. Pero ahí estaba y le iban a matar a pedradas, y entonces Jesús dijo aquella famosa frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y la gente empezaron a marcharse, y cuando él se quedó solo con la mujer, le dice, ¿dónde estaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, se han marchado todos. ¿Y Jesús qué le dijo? Le tiró la piedra. Él era el único que podía hacerlo. Él era el único sin pecado. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La historia del hijo pródigo, ese padre que tenía 2 hijos, el hijo pequeño que se largó, vivió su vida, y cuando ya, esta historia también la conocemos, cuando ya se quedó sin nada y dijo, voy a volver a casa de mi padre, ¿qué hizo el padre? Le abrazó, le puso el anillo en su dedo, lo lavó, le puso las mejores ropas, mató el becerro gordo, hizo una fiesta. Nada de reproches, nada de condena, nada de mira que te lo dije. El hermano mayor sí que estaba ahí para decir, oye, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Somos los que abrimos los brazos? ¿Somos los que recibimos a la persona? ¿Somos los que vendamos al que tiene el corazón roto? ¿Somos los que anunciamos el año agradable del Señor? La puerta, yo creo, bueno, ahora están cerradas, pero las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas y yo creo que hoy es un día de salvación. Hoy es un día para reconciliarnos con el Señor. Hoy es un día para recibir perdón. Es un día para consolar. Y es un día para que todos, como cuerpo de Jesús, como manos, como pies, como brazos de Jesús, podamos acoger a todo aquel que sufre, a todo aquel que quiere acercarse a Dios de corazón. Que el Señor nos ayude a todos a estar a la altura de esa misión, y que si en algo hemos fallado podamos dirigirnos al Señor, pedirle que Él nos ayude a reorientarnos hacia la meta, que es siempre ese anuncio de ese año agradable del Señor. Vamos a orar un momentito, si os parece. Señor, te damos muchas gracias porque tú viniste a nuestra vida, Señor. Tú sabes en qué situación nos encontrábamos y tú quisiste darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, de poner nuestra cuenta a cero y por medio de tu Espíritu, Señor, ir cambiando y ir haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Señor, solo tú sabes en qué momento estamos, pero queremos darte muchas gracias por ello en esta mañana y sobre todo, Señor, que nos ayudes a tener los ojos bien abiertos y tener el corazón dispuesto a recibir, Señor, a aquellos que te acercan a ti, a ayudarles a abrir sus ojos para que puedan verte,
Señor, que podamos vendar sus corazones heridos, que podamos anunciar esas buenas nuevas a los pobres, Señor, y en la medida de nuestras posibilidades, Señor, toca nuestro corazón para que también podamos aliviar en algo su necesidad. Gracias, Señor, por las oportunidades de servirte que nos das cada día. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.